Bueno, buenas noches. Mi nombre es Johannes Smith. Voy a hablar un poco de un pobre veterano de guerra que fue altamente decorado, que salvó vidas y que peleó una guerra donde fue lesionado gravemente. Fue a Buenos Aires, Argentina, de una forma turística y lamentablemente fue asesinado por esta organización que se llama la Fundación Favalolo, que supuestamente había sido fundada por un doctor muy prominente en Buenos Aires, Argentina. Dializamos ahí por corto tiempo y lamentablemente se vino una septicemia de la falta de ultrafiltración y parámetros desorbitantes. Tuvo un sangrado digestivo por los parámetros que estaban de una forma desequilibrada. Corría con parámetros de 290 a 230 venosa y arterial, previniendo una mejor ultrafiltración del paciente cuando sus parámetros tendrían que andar entre 165, 190, 160, 190 venosa arterial y estaban previniendo cualquier tipo de ultrafiltración. Este paciente fue intoxicado, se vino una septicemia porque toda la sangre se contaminó de toxina. Esta fundación, este centro es una sucursal de Frisinia que está conectada a la Fundación Favalolo, ¿ok? Lamentablemente prevenían la limpieza de la sangre, de mover toxinas y mover líquido, hasta que el pobre veterano de guerra fue asesinado. Ellos mismos admiten que no podían limpiar la urea, los valores se estaban elevando de una forma desorbitante. Era un extranjero que llegó ahí de una forma transitoria y fue asesinado por la fundación. Se piden guardar las evidencias y fueron votadas para destruir evidencia. Se pidió claramente que se guardara al poco tiempo de haber fallecido el veterano, un veterano de guerra canadiense con altamente decorado. Espero que este mensaje le sirva a muchos extranjeros que supuestamente no se confíen a veces en un centro que les dicen que es de alta tecnología, de avanzado servicio y humanismo médico, porque este centro fue un asesino para mi esposo. Lamentablemente fue asesinado solamente por falta de ultrafiltración, sobrecarga de líquido en el pulmón que trajo una septicemia porque dejaban todo el líquido y la toxina en su organismo y en su sangre. Le ruego a los países vecinos, casualmente un día antes de salir para Chile, hubo una desgracia que se vino la tragedia de la muerte de mi esposo, que íbamos a este país vecino de ellos. Este centro es una sucursal Frisinia que queda entre 436 Entre Ríos y que está conectada a la Fundación Favalolo. Se le pide al director médico que por favor no voten ninguna de las evidencias porque se iban a hacer una autopsia en el extranjero, donde se iba a hacer una autopsia en el extranjero para que se pudieran estudiar la causa de muerte de este pobre veterano de guerra que llegó a Buenos Aires, Argentina, y que fue asesinado en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Lamentablemente fue un asesinato brutal por la falta de un buen tratamiento, con parámetros muy elevados de 230 a 290. Salvajemente, brutalmente mal dializado, que llegó a una septicemia, que tuvo parálisis, sangrado digestivo. Se les rogó un sinnúmero de veces que por favor controlaran mejor los parámetros, que calibraran mejor las máquinas, y lo dializaron con máquinas mal calibradas y parámetros desorbitantes. Esto es intolerable porque fue un asesinato descarado, porque se les advirtió las consecuencias de este tipo de diálisis con un paciente que vivía, que ingería digoxina, furosemide. Él no podía tener este tipo de parámetros y que incluso se le hizo una colonoscopía en el centro de diagnóstico y no le hallaron absolutamente ningún tipo de cáncer. Pero lamentablemente, porque esos parámetros prevenían una buena ultrafiltración, todo se estaba acumulando en su organismo y lo llevó a la septicemia. Era un turista veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial que murió asesinado por esta Fundación Favalolo y que fue
una sucursal de Frisinia que Frisinia era un buen centro de diálisis con alta tecnología que él había dializado en todas partes del mundo. Le pido por favor y le ruego que me mande sus comentarios de este pobre extranjero que por la falta de una buena ultrafiltración y el exceso de acumulación de urea ni siquiera ingería comida porque se estaba intoxicando en su misma toxina y lo llevó al parálisis facial, al sangrado digestivo. Se pidió ayuda al británico, lo dializó una ocasión, pero tuvimos que regresar al centro, a esta sucursal Frisinia conectada a la Fundación Favalolo, porque fue brutalmente intoxicado y lamentablemente un pobre hombre que había peleado por un mejor bienestar universal, donde había expuesto su vida, había sido seriamente lesionado, altamente decorado, un hombre muy exitoso, muy successful, muy exitoso. El Hospital Universidad de Miami Hospital dijo claramente también, se había puesto un marcapaso recientemente y dijo que era un paciente que requería óptimo diálisis. Había sido asesorado por cardiólogos, tecnólogos, personas especialistas en marcapaso y un sinnúmero de doctores se envolvieron en el care de este paciente. El Hospital de Universidad de Miami dijo claramente, este paciente tenía que haber sido dializado de una forma adecuada, tenía que ser óptimo. Aquí está la carta del Hospital de Universidad de Miami, las válvulas, los ventricles, cómo estaban funcionando, y el comentario es, debido a la historia clínica de este paciente, que continúe un diálisis intensivo. ¿Ok? Intensivo se refería a la mejor calidad y categoría de diálisis. Este centro no pudo hacerlo por una negligencia y un asesinato descarado. Este centro en Belgrano, Entre Ríos, 436, una sucursal Frisinia conectado a una fundación Favalolo que supuestamente había sido fundada por un gran prominente de ahí, Favaloro. Aquí dice claramente, era un paciente que tenía que ser óptimo, se robaron exceso, hubo un fraude terrible, se estaban pagando entre $6,000 a $7,000 al mes. El Hospital Universidad de Miami lo dijo claramente cuáles eran sus sugerencias y recomendaciones para mantener vivo a este paciente que llegó a tener una urea que le echaban la culpa al acceso y eran las máquinas que estaban mal filtrándolo con unos parámetros inadecuados, mal calibrados, que no coordinaban. Que eso es bueno, en los países latinoamericanos la gente se autoeduque, que con parámetros mal calibrados, mal acondicionados, un paciente puede llegar a fallecer. Se piden que se guarden todas las evidencias y botan la sangre. Aquí está donde se sugiere que por favor se guarden todas las evidencias a pocos minutos de que el paciente fallece en la Fundación Favalolo, que comenzó a tener una septicemia en cuanto nomás salió del diálisis. A pocos minutos de haber salido del diálisis, en la calle, sin ayuda médica, el paciente se comienza a intoxicar la sangre y comenzó a no oxigenar la sangre, ¿no? Entonces llegó a una septicemia, lamentablemente por un tratamiento salvaje. Muchas gracias y hasta luego.